Hola grupo y bienvenidos a nuestra tercera semana de trabajo. Y esta semana cambiamos el enfoque dentro del campo del periodismo y empezamos a trabajar con el artículo de opinión. En este tipo de textos no solo va a importar el contenido, sino también la forma en que se construye el mensaje, incluso lo que se decide no decir. Vamos a analizar un discurso muy marcado por la subjetividad, donde aparecen recursos como clichés, eufemismos, metáforas y también significados implícitos. Todo esto genera efectos de sentido y refleja una posición ideológica. La idea aquí es que podamos leer entre líneas, identificar esas estrategias y pensar qué decisiones tiene que tomar el traductor frente a un texto que no es neutral. Como siempre, van a encontrar en la plataforma una hoja de ruta que los va a ayudar a organizar el recorrido por el material semanal y una guía de lectura para abordar los textos de esta semana. En cuanto al material de lectura, encontrarán en plataforma un apunte de cátedra que analiza los clichés y los eufemismos en el texto periodístico, explicando qué son y por qué aparecen con tanta frecuencia en este género. También se abordan los problemas que generan en la redacción y la traducción, como por ejemplo el empobrecimiento del lenguaje, la falta de precisión y la tendencia a suavizar en exceso el mensaje. En cuanto a la fuente primaria de San Millán Arconada, analiza la relación entre la ideología, el discurso y la traducción a partir de un artículo de opinión mostrando cómo la carga ideológica se puede manifestar en el lenguaje. Además, destaca cómo las elecciones léxicas, las omisiones y las formas también de organizar la información van a influir tanto en la interpretación como en las decisiones del traductor. En cuanto al apunte de cátedra sobre clichés y eufemismos, van a ver que en el texto periodístico es muy común encontrar estas formas de expresión que pueden también afectar la calidad del lenguaje. Por un lado tenemos los clichés, que son expresiones muy repetidas o que caen en lugares comunes y que, aunque a veces parecen dar estilo, en realidad suelen mostrar una falta de creatividad y pueden hacer también que el texto suene poco preciso o incluso aburrido. Por ejemplo, son clichés, frases como terrible tragedia o voraz incendio, que la van a ver muy repetida en textos periodísticos, pero que en realidad se repiten y no aportan ninguna información nueva. Es por eso que tanto periodistas como traductores deben reconocerlos y cuando sea posible evitarlos o reformularlos. Sin embargo, también debemos saber que no todo es negativo porque existen combinaciones habituales del idioma que sí son necesarias y que forman parte del uso natural de la lengua. Por otro lado, tenemos los eufemismos, que son formas suaves o indirectas de decir algo que de otra manera podría sonar fuerte o desagradable. Se usan muchas veces para no herir sensibilidades, para suavizar un texto o incluso para ocultar la realidad. Por ejemplo, decir interrupción del embarazo en lugar de aborto o decir daño colateral en lugar de muertes, por ejemplo, en un artículo sobre guerra, va a suavizar la idea y va a evitar herir sensibilidades. El problema aquí es que el uso excesivo de este tipo de expresiones, de los eufemismos, puede oscurecer el mensaje, manipular la información, especialmente en ámbitos como, ya dijimos, la política, la economía o la guerra. En conclusión, tanto los clichés como los eufemismos deben usarse con precaución. Es fundamental priorizar en este caso un lenguaje claro, preciso y honesto, adaptando las decisiones también al contexto y al público destinatario. En cuanto al análisis de San Millán Arconada, explica la relación que existe entre la ideología, el discurso y la traducción. La idea principal aquí es que ningún discurso es neutral porque siempre va a reflejar las creencias del emisor. La ideología, nos dice este autor, que se transmite a través de distintas estrategias, como por ejemplo la elección de las palabras, la selección de la información o incluso el uso de mensajes implícitos. Es decir, que no solo importa lo que se dice, sino también cómo se lo dice. En cuanto a la traducción de los artículos de opinión, el texto señala que como traductores tampoco somos neutrales, ya que siempre vamos a interpretar el mensaje desde nuestra propia visión y que además esta visión también puede estar influida por el medio para el que se trabaja.
Es por esto que es muy importante que el traductor sea consciente de estas influencias para no reproducir o reforzar las ideologías sin darse cuenta. En conclusión, vamos a ver que tanto el análisis del discurso como la traducción requieren de una mirada muy crítica. Esto va a lograr que entendamos mejor cómo se construyen los mensajes. En cuanto al material audiovisual que van a encontrar esta semana en la plataforma, tienen este video presentación de la semana 3 y una videoclase práctica que aborda la adecuación al género discursivo. Dentro de las actividades propuestas de esta semana encontrarán un foro en el que los invitamos a buscar en el artículo del trabajo práctico de esta semana y también en los anteriores palabras o frases en inglés que muestren una postura ideológica, es decir, una elección léxica que no sea neutral. Luego les pedimos proponer una traducción para esas expresiones y hacer una breve interpretación, es decir, que expliquen qué postura o ideología ven reflejada en esa elección de palabras. La idea aquí es que nos podamos enfocar sobre todo en el texto semanal, así después entre todos podemos reconstruir la postura del autor a partir de su elección léxica. Luego encontrarán un cuestionario en el que deberán resolver casos de clichés y eufemismos junto con el análisis de la traducción. Recuerden que estas actividades van a servir de guía práctica para reforzar la teoría y para después poder resolver con más facilidad el trabajo práctico. Algo también muy importante que les avisamos con anticipación es que el martes 7 de abril a las 20:30 tendremos un taller sincrónico en el que vamos a abordar las estrategias de traducción. Les avisamos con anticipación para que puedan organizar su agenda y poder estar presentes en este taller. En cuanto al trabajo práctico de esta semana, el trabajo práctico número 3, deberán completar un cuadro dentro del desarrollo práctico con el análisis pretraslativo de un artículo de opinión respecto a las convenciones extratextuales del género. Luego deberán identificar y analizar una de las convenciones intratextuales del artículo de opinión y finalmente, dentro del desarrollo práctico, deberán abordar el análisis y la traducción de un cliché y un eufemismo, tema al que nos abocamos esta semana. Por último, deberán traducir un fragmento siguiendo las pautas de la guía de estilo del cliente. Hasta aquí este video. Les deseo una excelente semana de trabajo y ante cualquier duda o comentario los espero en el foro de avisos. Saludos.